Santísima Trinidad, Sábado Santo, Santa Iglesia. De Adrian von Speyr. Textos de la Palabra y la Mística, tomo 2. Mística objetiva. Obras póstumas, tomo 6. Traducido por Ricardo Aldana y Juan M. Sara. Leído por Lorenzo Carrera. Año de publicación en español, 2012. Editorial St. John Publications. Esta publicación es gratuita y puede ser compartida libremente sin ánimo de lucro. Existe también en digital. Para adquirirla, visite baltasarspeyr.org. Sábado Santo, de Adrian von Speyr. Texto de La Palabra y la Mística, tomo 2. Mística objetiva. Capítulo 10. Sobre la desaparición del Hijo tras la entrega del Espíritu. Mientras el Señor permanece en la noche del infierno, los discípulos saben de su estar muerto. Lo saben los ángeles, lo sabe Dios Padre. Pero nadie está en contacto sensible con Él, pues es parte del cumplimiento de estos 3 días que el Hijo los pase en el abandono del puro dejar acontecer. Cuando es perfectamente cristiano, el dejar acontecer implica siempre un cierto abandono, pues no puede realizarse cuando el espíritu se fija en otra cosa que en lo que ahora Dios dispone. Y si ahora el Hijo, por sí mismo, no puede aportar nada activo, es, sin embargo, Él quien deja acontecer. En este momento, toda su experiencia del cielo y de la tierra se condensa en este puro dejar acontecer. Para él, esto no es algo comprobable, sino recogido y anónimo. Pero deja acontecer con todo su ser y con toda su existencia, sin poder percibir el sí, ni guiarlo, ni pronunciarlo más fuerte o de otro modo. Su dejar acontecer se ha hecho totalmente objetivo, elemental, esencial, intangible. El Hijo se ha identificado con el estado del dejar acontecer, aunque en este momento de ningún modo reflexiona sobre quién es. En la cruz se ha transformado en pura apertura para acoger todo lo que el Padre ha pensado para él. Y ahora, en los infiernos, esta apertura se ha transformado en actitud pura, inalterable, irrevocable, en la que simplemente sucede lo que el Padre quiere. La noche de los cristianos puede llegar hasta una perfecta sequedad y desorientación, donde se extingue cualquier sensación de la presencia de Dios, porque el Hijo se extinguió completamente a sí mismo y devolvió al Padre toda disposición sobre sí mismo y sobre su misión. La noche cristiana, tal y como la experimentan los místicos, no sería posible si en el infierno el Hijo se hubiera guiado a sí mismo y hubiera reflexionado sobre su situación. No es posible representarse suficientemente la amplitud de la entrega del Espíritu, del Hijo al Padre en la cruz. No se trata simplemente de la entrega, renovada y condicionada por el sufrimiento, de su voluntad al Padre, o de la acción que llevó a cumplimiento su misión terrena, sino del deshacerse también de su sentido divino, del dar sin reservas su sentido filial, el sentido de su misión, y, allí incluido, su sentido humano, su voluntad de redimir al mundo. Él está allí como el que es, pero completamente expoliado de cualquier posibilidad de orientación
por sí mismo o por otra realidad. Exactamente en la desnudez, en el estado y disposición espirituales que el Padre ha determinado y que necesita para llevar a cabo en él su perfecta decisión paterna. Sin embargo, esta noche no significa una mera apatía, pues el Hijo debe experimentar lo que sucede. Al fin y al cabo, su estado solo puede describirse percibiendo que él corresponde exactamente a lo requerido por el Padre. El Hijo no recorre la noche como uno que avanza a oscuras, tanteando a través de espacios conocidos. Él va en la noche, a través de un sitio desconocido, conducido sin sentir la conducción, cumpliendo lo que en este momento le parece desconocido, sin hacer pie en ninguna promesa y sin seguir ninguna necesidad. Él va sin estar ligado a ninguna ley, sin saber de la misión, sin presencia de Dios. Durante toda su vida había puesto sus ojos en el Padre, no como una imagen, sino en perfecta presencia. El mundo del Padre le era tan presente como el mundo que le rodeaba. Sin embargo, para introducir a los suyos en la fe cristiana, había entrado profundamente en el horizonte humano de ellos, y había realizado en su misión cosas que eran propias de la fe y no de la visión. Había rezado como si fuera llevado solo por la fe, de la cual dijo a los suyos que si es auténtica, puede mover montañas. Y los milagros que obraba eran acciones en el interior de una vida cotidiana que le rodeaba de modo inmediato. Realizaba las cosas normales que se le iban presentando y lo hacía en una forma personal, que él cuidaba para que los suyos no despreciaran su propia personalidad, que es un regalo de Dios, para que no se negaran a sí mismos ni se comportaran de modo anónimo, allí donde eran llamados por su nombre. E incluso si los apóstoles fueron agraciados con muchos dones, como curar y expulsar demonios, estos dones siempre permanecieron, como las mismas acciones del Señor, ligados a su presencia terrenal, a su persona y a su doctrina. Él cumplía personalmente su propia misión, no de modo anónimo en el círculo de sus discípulos, o en una colegialidad con ellos, de modo que hubiera cabido la pregunta, ¿quién ha obrado en realidad el milagro? Más bien, entraba en escena invariablemente asumiendo su propia responsabilidad. Y él la asumió, hasta que llegó su muerte. Entre su muerte y su resurrección, es el Padre quien lleva la responsabilidad de la tarea. La lleva naturalmente con el consentimiento brindado por el Hijo, que de antemano estuvo de acuerdo con todo. Muerte en la cruz y paso a través del inframundo. También María, que concibió al Hijo por el Espíritu Santo, en virtud de su sí, y sabiendo que es el Hijo de Dios, lo concibió de modo personal. Y sin embargo, lo hizo presintiendo en su corazón que ella, como consecuencia de su sí, desaparecería en una especie de anonimato femenino. No se hablará más de ella. Ha hecho su parte hasta el punto exigido. Lo que en su sí está más allá de éste puede ser leído y recogido en el actuar del Hijo, en el actuar de las santas mujeres. Y si ahora también el Hijo da una nueva forma de eficacia a su sí filial, pues no se trata más de un sí personal a su misión, en contacto sensible con el sí de la Madre a su hacerse hombre, sino un sí en el perfecto desamparo de la cruz y del infierno. Lo hace sabiendo tan poco sobre su sí, que una vez ha dado, como poco saben los apóstoles. Él persevera en una desaparición,
que permanece un misterio profundísimo entre Padre e Hijo. Y a partir de esa desaparición, sin embargo, resucita en Pascua de modo nuevo. De modo nuevo, pues ahora se manifiesta distinto que antes de la cruz. Nuevo también, porque vuelve a recibir lo dejado en manos del Padre, sin que el Padre deba de renunciar a lo que fue abandonado en sus manos, únicamente de modo que ahora el Hijo vive sin más del fruto de su misión. Como fruto de lo sufrido, también instituye la confesión. Pero más allá de la confesión, el Hijo conserva la experiencia personalísima de lo que ha visto y padecido, de lo que en la noche ha dejado que acontezca en el proceso de la purificación del mundo y para el mundo. El dejar acontecer no procede como la operación de un paciente ante testigos que observasen el actuar del cirujano en el cuerpo del paciente, pues aquí no se percibe ningún proceso, ningún progreso, ni un abrir ni un cerrar de una sutura. Solo existe el estado, como si solo fuera importante el consentimiento del enfermo, que persevera en el interior de su sí, no importa lo que le ocurra, y sin que este acontecer tuviera para él otra importancia más allá del hecho de haberlo afirmado. Al mismo tiempo, sucede una purificación de la oración de la Iglesia, en cuanto en este tiempo toda oración se hace efectiva en la actitud del Hijo ante el Padre. Aunque el Hijo no rece explícitamente en el infierno, sin embargo, en el Padre, su oración, y en esta, la del creyente, nada pierde de su eficacia real. El Padre la reconoce en su vitalidad propia, aunque el Hijo ahora esté muerto. Pero su relación con el Padre vive, y por tanto, también vive su oración. El Padre permanece en el contacto más estrecho y sentido con el Hijo, también allí donde el Hijo parece sin contacto sensible con el Padre. Sobre amor e infierno. El Hijo sufre en la cruz por amor al Padre. El Padre recibe en la cruz la prueba del amor del Hijo a Él y a los hombres. Experimenta esa prueba en una evidencia insuperable, pues el sufrimiento es objetivo, tan objetivo como el amor del Hijo al Padre y a los hombres. Y el Espíritu que el Hijo reenvía al Padre es el testigo de esa objetividad, y quien restituye al Padre, intacto y objetivo, el testimonio del sufrimiento y de la muerte del Hijo. En tus manos. Estas palabras también contienen en sí que el Espíritu es transmitido al Padre y que se da a sí mismo al Padre, de tal modo que éste recibe una perfecta participación en la objetividad del sufrimiento, del deber y del querer sufrir. El Padre responde al Hijo. Su respuesta radica en que muestra al Hijo en el infierno. Si el Hijo ha tomado sobre sí la cruz por amor al Padre y a los hombres, así el Padre ha creado el infierno por amor al Hijo y a los hombres. Con el Espíritu que ahora es enviado por el Hijo y que garantiza la objetividad de lo ofrecido, el Padre muestra al Hijo en el infierno lo objetivo de su amor por él. Este amor radica en el mostrar, pero en el mostrar radica igualmente la objetividad de su amor paterno por los hombres. El Hijo es el único que cumple la obra de redención en la cruz. El Padre es el único que, mostrando el infierno, le descubre al Hijo ese ser consumado acontecido en la cruz. En el infierno objetivo, el Hijo ve la contrafigura que yace en el Padre de lo objetivo de su cruz.
y la visión del infierno permanece siempre e incondicionalmente respuesta a la cruz. Es cumplimiento de la cruz. El infierno mostrado, así como el Hijo lo contempla, es la prueba de que el Padre ha acogido en sí la muerte de la cruz del Hijo. El Espíritu Santo cumple ese mostrar de lo mostrado. Él es el mediador en toda relación. Él es el perfecto dejarse transmitir. Lo más difícil, en cierto modo. En este Espíritu Santo es incluida la perfecta misión de los santos, que aquí han de comostrar y cover algo, bailar en la cuerda floja, un número de equilibrio, realizable a pesar de todo. El Padre ha creado el infierno por amor, porque estaba en su plan regalárselo al Hijo, sí, dejar que el infierno se cumpla por medio del Hijo.